Amada Iglesia de Dios y personas que nos sintonizan esta transmisión, paz sea a ustedes. La Iglesia de Dios en esta oportunidad presentará su programa un mensaje de esperanza para la Iglesia de Dios y el mundo. Pero previo a continuar, ruégoles a que me acompañen. Vamos a elevar una oración al Altísimo Dios que hoy tanto merecemos de su bondad. Por lo tanto, tengan la bondad de acompañarme. Eterno y bendito Padre Celestial, en esta tarde de este día hermoso, donde el sol alumbra y sentimos el calor, acudimos a ti por medio de Jesucristo, tu Hijo, para suplicarte, Padre Santo, que tú nos bendigas grandemente, todos los que escuchan esta transmisión, y que tu palabra, Padre Santísimo, de esta oportunidad, venga a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en tus promesas. Padre Santo, ayúdanos. Estamos en un momento tan difícil, pero nuestra esperanza eres tú, Padre Santísimo, y tu palabra hoy nos vas a hablar a través de tus dichos escritos, de que tú tienes una esperanza para nosotros los que somos tus hijos y aún para la humanidad, Padre Santo, que a muchos te desconocen. Favores que te pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El mensaje de esta tarde se intitula Mensaje de esperanza para la Iglesia de Dios y el mundo. El mundo entero, estimados hermanos y personas que nos escuchan, está atravesando momentos tan difíciles, momentos de angustia, momentos de zozobra, momentos de tantas penas y, ¿por qué no decir de desconfianza? Porque hoy entre nosotros los humanos nos desconfiamos. ¿Quién será el portador de esta enfermedad? Por lo tanto, estamos luchando en contra de un enemigo que no lo vemos, pero que en una medida, estimados hermanos y personas que nos sintonizan, nos está haciendo zozobrar, nos está haciendo causarnos temor profundamente por el hecho de que somos personas, somos parte de la sociedad. Por lo tanto, esta enfermedad, este enemigo, que se cree firmemente que es un resfrío severo, que está haciendo mella a la humanidad, no tiene miramiento a ni edad, ni credo, ni nivel social, ni raza, ni color. Está atacando mundialmente. Hace muchos años atrás, la historia nos relata que han habido acontecimientos, tanto desastres naturales, pero como enfermedades, como epidemias, pero ha sido a nivel parcial, es decir, a nivel de países nada más. Pero hoy, la cual nos causa zozobra porque esta pandemia, que así le llaman, ese virus, pues ataca mundialmente. Y en estos momentos es cuando más necesitamos precisamente de la misericordia, de la bondad, de la atención de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. De este acontecimiento, pues Jesucristo lo predijo en una oportunidad, en el tiempo que Él estuvo con su ministerio en esta tierra, aproximadamente en el año 30 en adelante. En esa época existía un templo en Israel que fue la admiración de muchos países vecinos de Israel en aquella época. Un templo donde se manifestaba Dios, donde hacía escuchar su voz, donde el pueblo de Israel depositó su fe. Pues los discípulos de Jesucristo quizás pensaron ellos que iban a causar ese impacto en el Señor Jesucristo, le enseñaron esa oportunidad el gran edificio que fue el templo de Israel. La respuesta del Señor Jesucristo fue lo siguiente: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido.
Aproximadamente a los 60 años se llevó a cabo esa destrucción de ese templo, porque fue en el año 70 de nuestra era cristiana. El general Tito Vespasiano invadió Israel y destruyó ese templo. Ese templo donde se oía la voz de Dios, ese templo donde Israel puso su fe, entonces fue destruido. Pero aparte de eso, lo más interesante y más quizás hasta impactante lo que dijo el Señor a sus discípulos, que de todo eso vendrían precisamente desastres naturales como terremotos, guerras, habría nación contra nación, y luego agrega que vendría precisamente lo que es precisamente enfermedades. Entonces, esto lo dice precisamente Mateo capítulo 24, y les invito a que veamos Mateo capítulo 24 del 1 al 7. Escuchemos, pongámosle sentido a lo que el Señor Jesucristo dijo. Dice de esta manera, versículo 1. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Y sentándose a él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos, al mirar de lo que el Señor decía, se atrevieron precisamente a hacerle una pregunta interesante, dos preguntas interesantes. ¿Qué señal habría de la segunda venida del Señor y del fin del mundo? Y el Señor no le dijo la fecha, no le dijo el día, no le dijo el año. Sencillamente les dijo, miren, que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y habrá guerras y habrá terremotos. Pero luego lo que agrega precisamente el versículo 7 dice así de esta manera. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Pestilencia, lo que llamamos nosotros como peste, enfermedad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles, en el año 2020, estimada Iglesia de Dios y personas que nos escuchan. Estamos viviendo un momento tan difícil que precisamente hoy las naciones, los dirigentes, los gobiernos, no hayan qué hacer con el pueblo, porque esta enfermedad está causando estragos en las naciones. Todos estamos atemorizados, todos estamos en zozobra, todos, estimados hermanos, aceptemos que sí esta enfermedad nos está asustando. Pero en estos momentos es cuando nosotros tenemos que acudir. En estos momentos es donde tenemos que confiar en Dios, porque Dios también ha dejado promesas para estos momentos difíciles para la humanidad. Lo maravilloso es que entendamos que creemos en un Dios maravilloso, Dios de amor, Dios de bondad, Dios clemente, que se compadece de su pueblo, y no solo de su pueblo, sino que se compadece también de la humanidad en general. Eso, cuando entendemos eso, entonces nuestra fe se fortalece, nuestra confianza se fortalece en nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que entender, porque este problema que estamos sufriendo es a nivel mundial. Y es interesante entonces lo que dijo el Señor Jesucristo, que todo esto se acontecería. De manera que Él lo dijo, lo predijo, y todo se está cumpliendo. Cuando dijo, vendrán muchos en mi nombre. Es interesante entender eso. En el año 346 surgió una iglesia más, porque la única que existía en esa época era la iglesia de Dios. Pero en ese año 343 surge otra iglesia. Y en el año 1521 surgieron masivamente las iglesias evangélicas. Pero cada iglesia con su propia enseñanza, con su propio credo, con su propia doctrina. No así lo que decía el Señor Jesucristo. De esta manera entonces se ha venido cumpliendo todo lo que el Señor venía diciendo en los dichos. Por lo tanto entonces, pero ubiquémonos en la palabra pestilencia.
¿De dónde vino esa enfermedad? No es la primera vez, las enfermedades siempre han existido. Pero enfermedades como esta es la que nos preocupa ahora. Porque decía ustedes, recientemente, hace unos años atrás, pasó la llamada ébola, que hizo daño, pero fue pasajero. Pasó también la enfermedad llamada SARS, también pasó, que era una especie de resfrío. Pero hoy esto, estimados hermanos, sí nos está causando zozobra, nos está causando precisamente tanto temor delante de nosotros mismos. Por lo tanto, pero hay algo interesante. Muchos se atreven a decir que esta enfermedad es el castigo de Dios. Pero recordemos que el texto que acabamos de leer, el Señor dijo que habría guerra contra naciones, nación contra nación, terremotos y luego pestilencia, pero no indicó algo que dijera quién es el que promueve esto. No dijo que es castigo de Dios. No dijo cuál es la razón por qué sucedería esto. Pero estudiando la palabra de Dios, estimados hermanos, eso es lo que nos interesa a nosotros ver. Fíjense que el Señor es tan específico. Hubo un hombre llamado Isaías que existió el año aproximadamente 700 años antes de Cristo. Dijo algo tan interesante y quiero que nos ubiquemos ahí, estimada Iglesia de Dios y estimadas personas que nos acompañan en esta oportunidad. Es interesante. Vean ustedes en Isaías capítulo 24, en el Antiguo Testamento, lo que el Señor dijo a través de este hombre llamado Isaías. ¿Qué sucedería precisamente a la tierra, a la humanidad? Isaías 24 dice de esta manera, versículo 1 al 5. O veamos del versículo 2. Y será aquel pueblo tal es el sacerdote y como el siervo tal su señor. Como la criada tal su señora, tal es el que compra, como el que vende, tal es el que da en prestado, como el que toma prestado. Tal es el que da al oro, como el que lo recibe. Agrega lo siguiente, estimados hermanos, escuchemos. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y subraya lo siguiente, estimado pueblo de Dios. Y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Vean ustedes cómo el profeta anunció 700 años antes de Cristo que le iba a acontecer a la tierra. La tierra iba a ser saqueada, iba a ser vaciada y que luego se iba a inficionar bajo sus moradores. ¿Y quién es el que ha saqueado la tierra? Es el mismo hombre con el afán de ver el desarrollo de las naciones. Sin embargo, el desarrollo es mínimo, pero la destrucción es grande lo que está causando el mismo hombre esta tierra. Estimada Iglesia de Dios, la palabra saquear es vaciar y también significa robar. Y la palabra inficionar, escuchen ustedes lo que significa. Significa precisamente contaminar, significa envenenar, significa emponzoñar, significa enfermar. Es decir que entonces el hombre ha sido causante de la destrucción de la tierra que Dios crió. Y no me dejarán ustedes mentir, estimados hermanos, los que tenemos la dicha de peinar canas, que estamos en la tercera edad, damos testimonio hace unos 40 años cómo era la tierra donde vivimos. Aún la tierra era hermosa, tenía todo el sistema de medio ambiente, vegetación, montañas, los ríos, nacederos de agua por todos lados, los lagos, los ríos, tenían todo existente de vivientes en el agua. Sin embargo, hoy, a estas alturas, eso ya no existe. El servidor de ustedes tuvo la oportunidad de estar en el año 60 por parte de Izabal. En esa época su servidor tenía 19 años de edad. Bien me acuerdo, en esa zona entonces era montañosa, era selvática. Y la fauna andaban con toda tranquilidad,
no tenían temor de recibir daño de parte del hombre. A los 20 años su servidor tuvo la oportunidad de volver a llegar a esas regiones ya por causa del Santo Evangelio. Vi todo desolados. Los cerros eran solo piedras sin ninguna vegetación. La fauna, todo aquello se desapareció. El Petén, por ejemplo, en nuestro país, todo lo convirtieron en pasto de ganadería, pero toda la parte selvática se terminó. De tal manera, entonces, ¿quién es el causante del daño de la tierra? Es el mismo hombre, es la misma humanidad. Y para no ir lejos, les puedo mencionar qué es lo que ha saqueado el hombre. La tierra dice que está vaciada. Ha sacado el petróleo, ha sacado la minería. Toda esa mina ha sacado el hierro, el zinc, toda esa serie de cosas el hombre ha saqueado. Y gases, supuestamente para el desarrollo de los países. Sin embargo, es tanto daño lo que está haciendo. Y quiero que vean otra situación para que vean ustedes qué interesante. A causa de eso, la tierra está contaminada, está enferma, está emponzoñada. Y en esa tierra vivimos nosotros. Entonces, si la tierra está enferma, pues esa enfermedad, ¿qué es lo que está causando? ¿Quién es el causante de esa enfermedad? Me atrevo a decirle, amada iglesia y estimadas personas que nos escuchan, que es el mismo hombre, la misma. Dios jamás ha querido el mal para la humanidad. Dios siempre ha querido el bien para nosotros los humanos. Ahora quiero invitar a que busquen ustedes en Isaías 56 a qué nivel está llegando la tierra. Y es interesante, la Biblia lo relata, estimados hermanos. Isaías 56 Isaías 51, versículo 6, vean lo que dice. Es interesante entender esto. Isaías 51, versículo 6, dice de esta manera: alzad los cielos vuestros ojos, mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores. Por mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. Vean ustedes cómo dice, que la tierra es que envejecerá y los pueblos, los moradores perecerán. Si la tierra está enferma, estimados hermanos, pues nosotros que vivimos de la tierra, pues lógicamente también tenemos que estar enfermos. Hoy más que nunca, estimados hermanos, todo el mundo se queja de una enfermedad, todo el mundo se queja de dolor, todo el mundo se lamenta. A veces los niños nacen y ya nacen enfermos. ¿Cuál es la razón? Pues precisamente porque la tierra está enferma, está emponzoñada, está enferma, está enfermiza, está envenenada la tierra. Y eso nosotros somos los causantes, estimados hermanos. Nunca entendemos, ni el humano ha entendido precisamente algo que quiero que le leamos en esta oportunidad. Veamos lo que dice Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 nos relata algo tan interesante. Y dice Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada. La crió yo, Jehová, y ninguno más que yo. Y vean qué interesante lo que dice el profeta, que Dios hizo la tierra, la formó y la compuso para ser habitada. Dios puso todos los elementos indispensables para la existencia del ser humano. Hoy en día escuchamos constantemente por todos los medios de difusión del calentamiento global. No sé si usted ya se puso a pensar qué es el calentamiento global, que también es una amenaza que acecha a la humanidad. Pero ¿quién es el causante de ese calentamiento global? Ese calentamiento global está llevándose a cabo por precisamente la destrucción del mismo hombre que ha causado la tierra. Precisamente los ataques nucleares, que hoy en día está detenido un tanto por los países, las grandes potencias del mundo. Sin embargo, lo que no se detiene es la desforestación, la contaminación ambiental. No sé si usted se puso a pensar, levantando la vista al cielo, y se ha preguntado usted, esa capa azul que nosotros vemos que es como una concha,
redonda que está sobre la Tierra, que se llama ozono. ¿Cuál es la función de esa capa, esa capa azul que está en la Tierra? Que dicen los científicos que está a 35 kilómetros de la Tierra para arriba. Esa capa de ozono, estimado hermano, estimada persona que nos están sintonizando, es un filtro formado por gases que Dios dejó establecido que sirve para la protección de la Tierra. Ahí precisamente vienen los teolitos, que son estrellas que se destruyen, planetas que se destruyen, y vienen y no entran. Y luego filtra la luz solar para que entre lo necesario para nuestra existencia. Ustedes han escuchado últimamente que los médicos recomiendan a las personas que no nos expongamos directamente a los rayos solares, porque viene con esas fuerzas ultravioletas y que está causando cáncer en muchas personas. Pero ¿quién es el causante de que el ozono está roto ya hace varios años? Pues precisamente el mismo hombre, por todo lo que está haciendo. De tal manera, esto es la razón que su servidor entonces en esta oportunidad cree firmemente en base a estos textos que he usado, que es el mismo hombre, es el causante de este virus. Se recordarán ustedes que cuando este virus empezaron precisamente las redes sociales diciendo que era un país el que lo estaba produciendo para atacar al otro país. ¿Qué hay de cierto? No lo sabemos. Pero dice el dicho de la gente que cuando el río truena es porque piedra lleva. Nosotros pues tenemos que aceptar esto. Nada más que tenemos que entender que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Pero es el mismo hombre que está destruyendo la tierra, porque Dios formó una tierra hermosa, una tierra con todos los elementos de vida para que el hombre viviera allí. Pero nosotros los que su servidor es del campo y trabajo en el campo, les digo con certeza, hoy la tierra está enferma, porque ya no produce lo que producía hace 50 años. Hace 50 años la tierra no tenía necesidad de ser fertilizada por químicos. La misma tierra precisamente se abonaba, como se dice comúnmente. Hoy ya no. Si no se usa el químico, la tierra no produce. Es decir, que la tierra está enferma, pero el hombre es causante de todo esto. Primero de todo eso, que creamos pues que el hombre es el causante de la destrucción de la misma humanidad. Sin embargo, lo que yo me ubico también, estimada iglesia de Dios, es la gran bondad de Dios. En medio de todo el sufrimiento, hay una promesa que nos llena de esperanza. Hay una promesa que levanta nuestro ánimo. Hay una promesa que nos da certeza de que existe un ser supremo. Aquí mismo en Isaías, veamos Isaías 26 y versículo 20. Vean ustedes lo que dice el profeta. Ese es lo más interesante, ese es lo más maravilloso, estimada iglesia de Dios. Quizás usted se aflige como todos nos afligimos, pero veamos y ubiquemos precisamente nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso el tema es una esperanza para la iglesia de Dios y para el mundo. Esa esperanza esperamos de Dios. Vean lo que dice precisamente Isaías 26 y versículo 20 y 21. Escuchen bien la palabra del profeta. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, en un momento, en tanto que pasa la ira, porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá su sangre y no habrá más no encubrirá más sus muertos. Lo interesante que dice el Señor: anda, pueblo mío, anda y escóndete un poquito en tus aposentos. ¿Qué entendemos por la palabra aposentos? Aposento precisamente es una vivienda que protege a las personas. Es una habitación. Y qué interesante, en el Salmo 91, que todos los conocemos, cuando el Señor, a través del escritor de ese Salmo 91, dice: bienaventurado el que... Mejor vamos a leerlo porque yo no lo tengo de memoria. Leámosle, vamos a ver qué interesante. Salmo 91, ese es un mensaje de esperanza para todos nosotros, estimados hermanos. Salmo 91 dice: bienaventurado
Dice de esta manera entonces, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de noche, de día, y de la pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad el que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará nada. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta es una promesa para el pueblo cuando sea establecido la ira de Dios. Sin embargo, la promesa lo podemos aplicar hoy. Por lo tanto, estimada iglesia de Dios, refugiémonos en esas promesas de nuestro Dios, refugiémonos. Él es la sombra de nosotros, Él es nuestra habitación que con sus plumas nos cubrirá, nos protegerá. Echemos mano a esas promesas. Y usted, estimado oyente, estimada persona que nos escucha, quizás por primera vez está escuchando usted este mensaje, Dios le ama, Dios lo aprecia, usted tiene un valor incalculable delante de Dios, Dios lo aprecia. Hay un texto que muchos religiosos lo mencionan, pero quizás no le entienden el fondo, la cual dice el Señor de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo, y esa es verdad. Y les puedo plantear algo que todos conocemos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Dios a toda la humanidad, aún a aquellas personas que viven en delincuencia, Dios los ama. Lo que Dios no ama precisamente es la obra mala que está haciendo el humano. Por lo tanto, entonces, estimada iglesia de Dios, hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza para usted, estimado amigo, estimada persona que nos está escuchando a través de esa transmisión. La invitación es acérquese al Señor. Refugiémonos en el Señor. Quizás usted no ha aprendido a orar. Sencillamente eleve su pensamiento a Dios. Dios le escucha. Dios se preocupa por usted, Dios le ama. Por lo tanto, es la manera, por eso el tema hemos titulado Una esperanza para la iglesia de Dios y para el mundo. Eso es lo más maravilloso que tenemos de Dios. Pero no es suficiente esto. Esa es la esperanza que tenemos en este momento difícil, en la cual la zozobra, la angustia precisamente nos está dominando. Hay una desconfianza en nosotros los seres humanos ahorita. No sabemos quién es el portador de este virus. Por eso la recomendación de nuestro gobierno del país es que usemos la mascarilla, que practiquemos la higiene, que no nos involucremos donde hay mucha gente, porque ahí está precisamente la contaminación. Sin embargo, estimados hermanos, su servidor quiere un poco más allá lo que Dios me ha dado para explicarles hoy. En una oportunidad decía el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo dijo, le dijo a su pueblo, ustedes van a tener problemas en el mundo, van a tener vicisitudes en el mundo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Eso es parte de lo que estamos sufriendo ahorita. Por el hecho que nosotros seamos cristianos, no quiere decir que no nos sobre la enfermedad, porque somos tan humanos igual que la sociedad. Sin embargo, hay algo muy interesante que quiero también mencionar. Quiero ir hasta el principio de la creación, basado en lo que dijo Isaías 45:18, que Dios creó la tierra, la formó y la compuso para ser habitada. Dios no puso al hombre en un lugar inseguro. Dios preparó la tierra. Si ustedes bien precisamente, cuando tengan tiempo, lean lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice que Dios planificó toda la creación. No fue por azar. No fue solo así. Él planificó, todo lo estableció bien planificado. Por eso se compuso la tierra, la preparó y la compuso para ser habitada.
Actualmente la ciencia está trabajando fuertemente y yendo a otros planetas por ver si encuentran vida. Y jamás han encontrado vida en otro planeta. El único planeta que fue construido, fue formado y fue preparado para que el hombre habitara ahí es la Tierra. Estimada persona que me escucha, si a usted le ha dicho en las predicaciones que ha escuchado, y eso es precisamente lo que promueven muchas organizaciones llamadas religiosas y llamadas precisamente cristianos. Por eso Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, pero no crean lo que ellos dicen. Porque dice, cuando estemos en el cielo, Dios jamás ha hecho promesa al hombre llevarlo al cielo. Jamás en una parte de la Biblia dice eso. Aparentemente algunos textos dan evidencia, pero es la mala interpretación que se da. Lo que dice aquí es que Dios formó la tierra, la compuso para ser habitada. Y esa es la promesa en que, hermanos, iglesia de Dios y personas que nos están sintonizando. En Isaías nuevamente, en capítulo 65, les invito a que vayamos allá. Vean qué interesante lo que dijo el profeta. Esa es la otra esperanza que nosotros tenemos. Tenemos una esperanza que Dios nos guardará en este acontecimiento tan grande que estamos sufriendo. Sin embargo, también es algo maravilloso esto. Quizás usted no ha escuchado esto y si lo ha leído, pero no se ha detenido a analizar. Por eso Jesucristo deja una oportunidad de escudriñar las Escrituras. Escudriñar es investigar, analizar. No es solamente leerlo. Isaías dice de esta manera 65 y versículo 17. Si usted está tomando nota, pues qué bueno sería si lo apuntara. Dice de esta manera, Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Es decir, la promesa de Dios es que creará nuevos cielos y nueva tierra. De esta tierra que tenemos ahorita, donde nosotros estamos habitando, donde su servidor y donde usted está parado, está sentado y está escuchando, esta tierra va a dejar de existir. Esperamos una tierra nueva, esperamos un nuevo cielo. Ahora, ¿por qué el Señor precisamente hace esa promesa? Porque precisamente por los textos que vimos, la tierra en que vivimos está enferma, está emponzoñada, está contaminada. La tierra, y si está contaminada la tierra, nosotros también nos contaminamos con todos los alimentos que ingerimos. No se olvide usted que los alimentos que ingerimos vienen de la tierra, viene contaminada. Y es precisamente todo mundo. Hoy los niños ya nacen enfermos, nacen desnutridos. ¿Por qué? Por esa razón. Los alimentos ya no son igual hace 50 años. Por lo tanto, entonces, esa es la otra esperanza maravillosa que Dios nos da. Bien, y esto no solamente este profeta lo está anunciando, no solamente él. Quiero que vayamos precisamente, Dios tiene planes. Dios no quiere el mal para nosotros, Dios no quiere el sufrimiento del ser humano, Dios no quiere que usted sufra, Dios no quiere que esté usted precisamente en zozobra, intimidado por la enfermedad. Dios quiere la felicidad, porque eso fue lo que Él promovió en el principio del Edén. Por eso es el jardín del Edén, es un lugar de delicias, un lugar maravilloso, donde el hombre vivía tranquilo, donde Dios se manifestaba y paseaba en el jardín hablándole al hombre. Pero el hombre falló, por lo tanto entonces Dios tuvo que excluirlo del jardín del Edén y lo dejó fuera del jardín. Ese jardín existió precisamente lo que hoy se conoce a Irak, pero hoy ya no existe eso. Pero Dios en sus planes tiene establecido crear un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo cielos, donde precisamente el humano será ubicado nuevamente, ya con un nuevo sistema de vida, donde el dolor, la aflicción, la zozobra, todo eso terminará. Será un lugar igual que fue establecido en el jardín del Edén. Pero Pedro confirma eso, vean lo que dice segunda de Pedro. Y esto es lo interesante, por eso el mensaje es una esperanza para la iglesia de Dios y para el mundo. Segunda de Pedro capítulo 3, vean ustedes cómo dice.
Pedro también lo menciona en su proyección a la iglesia de Dios en aquella época. Dice de esta manera el apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 12 en adelante. Voy a leer del 11. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, es decir, la tierra que está presente, ¿qué tal les conviene que nosotros seáis en santa y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, para el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensiones y en paz. Esto es lo que el apóstol Pedro le anunciaba a la iglesia de Dios en aquella época. Bien que esperamos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué va a pasar con esta tierra? Según dice ahí que será fundida, será quemada. Todos los elementos. Averigüe usted de qué elemento está refiriendo aquí el apóstol. Esos son gases. La tierra está formada por gases. Esos se van a quemar nuevamente y entonces surgirá la nueva tierra. Una tierra tal como la que creó el Señor en el principio. Una tierra bien preparada. Entonces, esto es lo más interesante para nosotros, estimados hermanos. Que nuestra esperanza, por eso el apóstol decía a los romanos, Romanos capítulo 8 parece, versículo 18, dice que lo que se sufre en este siglo, es decir, en este mundo, no es compararse con la gloria venidera. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Estimada iglesia de Dios y personas que nos sintonizan en este momento. Cuando Dios formó al hombre, dice la Biblia, usted lo ha leído, que lo formó a su imagen y semejanza, es decir, lo dotó de virtudes, lo dotó de cualidades al hombre en el principio, porque fue la obra más maravillosa que Dios hizo de toda la creación. ¿Por qué? Porque el hombre está dotado de 3 facultades maestras que lo distingue de entre las bestias. ¿Y cuáles son esas facultades? Es la inteligencia y también lo que es la sensibilidad y la palabra que se conoce como voluntad. La voluntad es el que impulsa nuestros actos. Si usted quiere hacer bien, hace bien, y si usted quiere hacer mal, hace mal. Eso se llama voluntad. La sensibilidad es el sentimiento que Dios nos ha dotado a nosotros. Y la inteligencia hasta hoy día, estimados hermanos, el hombre es inteligente. ¿De dónde creen ustedes surgió la idea de los científicos? Lo que hoy conocemos como computadora, que eso está quedando atrás. En el año 60 dice la historia que ya había surgido la computadora, pero tenían las potencias y no daban a conocer comercialmente. ¿De dónde se originó la idea? Se originó la idea precisamente del cerebro humano, que puede almacenar tantas informaciones. Esa es la creación de Dios. ¿Y sabía usted que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles? Estimado hermano, estimada persona, usted es la creación de Dios. Yo soy la creación de Dios. Y por eso Dios nos ama, Dios nos aprecia, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere la destrucción de la humanidad. Es el humano el que se está autodestruyéndose. Es el hombre con el afán precisamente de alcanzar muchos objetivos, lo está destruyendo. Por lo tanto, entonces, esto es lo más maravilloso. ¿Se ha preguntado usted algo interesante? Hemos escuchado por todos los medios de difusión cristiana, dicen de esta manera que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y ellos dicen que lo que se había perdido era el hombre. Por supuesto que fue el hombre parte. Pero en sí lo que se perdió fue ese plan original de ver que era una tierra maravillosa y sus habitantes felices, viviendo en tranquilidad. Pero como el hombre falló,
el mal los sedujo a desobedecer a Dios, y esa es la consecuencia que está sufriendo ahorita la humanidad. Y vean ustedes, interesante, si ustedes quieren leerlo, lean, yo solo les voy a comentar. Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando Dios le dijo al hombre por qué había fallado, y el hombre acusó a la mujer y así se acusaron, y entonces viene Dios y da la sentencia. Pero hay una sentencia que el hombre merecía, sin embargo la sentencia no se lo puso al hombre sino a la tierra, y le dijo de esta manera: maldita será la tierra por amor a ti. No fue la tierra que pecó, fue el hombre, fue Adán. Y no es así como la mayoría de la gente dice que el pecado fue precisamente porque Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Eso no es cierto. El pecado es violación a la ley. El pecado, como decía Adán, fue precisamente por haber desobedecido la ley de Dios. Y una de las leyes que cayó Adán precisamente fue lo que conocemos hoy como el 10º mandamiento, el no codiciar. Él codició ese fruto de ese árbol. Dice fruto, no dice sexo. Vean ustedes, pero cómo está tergiversado todo esto. De tal manera, entonces, Dios quiere algo maravilloso para usted, para mí y para todo el mundo. Esa es la esperanza que nos dio. Por eso Pablo dice, no es de compararse lo que sufrimos en este siglo con la gloria venidera. Eso es interesante. Bien, entonces ya vamos a ir acercando ya a la culminación de esto. Vean ustedes, ahora veamos en Apocalipsis capítulo 21. Voy a ir culminando este tema, quizás le interesa a usted, estimada iglesia de Dios. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y agrega lo siguiente: y limpiará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y dice el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Iglesia de Dios, estimada persona, ¿cree usted que Dios cumple lo que dice? Pues debe de creer, porque es la palabra del Señor. Dios jamás miente. Dios jamás se retracta de sus promesas. Dios tiene establecido crear un nuevo mundo nuevamente y una nueva humanidad, donde ya no va a haber dolor, donde va a haber sufrimiento, no va a haber clamor, ya no va a haber hambre, ya no va a haber muerte. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, hermanos, refugiémonos en estos momentos en que esta pandemia nos tiene atormentados. Refugiémonos en el Señor. Él es todopoderoso, misericordioso, y sobre todo, óigase bien, Él es un Dios clemente. Ese es el Dios maravilloso que nosotros seguimos. Ese Dios lo está llamando a usted, estimado oyente, estimada persona. Dijo una oportunidad del Señor lo siguiente: ven a mí todos los que están trabajados y cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Dios no vino a buscar a aquellos hombres adinerados que no creen en la existencia de Dios. Dios vino a buscar a aquel hombre que llora, que sufre, que clama en angustia. A eso vino el Señor. Por lo tanto, entonces, creamos esto. Y vean ustedes, ya para ir terminando, lo más maravilloso de esto, óiganse bien, en ese nuevo mundo ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte. Hoy, cuando las enfermedades nos afectan, nos zozobra, porque ya luego pensamos en la muerte. Porque la vida, estimada iglesia de Dios, estimada persona, la vida, aunque sea sufriendo, pero nos gusta porque es preciosa la vida. Dios, es la existencia maravillosa que Dios nos ha dado. Pero vean lo que dice aquí precisamente. Dice así en el capítulo 22. Y después me mostró un río limpio,
de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ellos y de una de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que llevaba 12 frutos, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y su siervo le servirá. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Ahora pregúntese usted, ¿por qué dejó Dios el sol y la luna? Es parte de nuestra existencia de nosotros los humanos. Las estaciones lunares tienen mucho que ver en el desarrollo de nuestra vida. El sol físico es parte de nuestra existencia, por eso le dije que el ozono es un filtro, que precisamente filtra el sol y el sol entra adecuadamente según nuestra necesidad. Todo lo dejó planificado el Señor. Pero en ese nuevo mundo, según vemos aquí, ya esa necesidad no la vamos a tener. ¿Y sabe por qué? Usted ha oído que se dice que Dios nos ofrece la vida eterna. Pues esta es la vida eterna, porque en el principio Dios quiso que el hombre viviera para siempre, pero con un procedimiento. Cuando Dios le dijo al hombre y lo puso en el jardín, le dijo, de todos los árboles comeréis o comeréis, menos de ese árbol que es de la ciencia y del bien y del mal, el árbol prohibido. Pero no mencionó en ese momento el Señor que allí existía otro árbol que era precisamente el árbol de la vida. Pero ya cuando el hombre pecó, cuando la pareja fallaron, entonces Dios dice de esta manera, estos ya son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y para que no alarguen la mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre, expulsémoslo. Fue la razón por qué fue expulsado Adán y Eva del jardín del Edén. Y de esa manera entonces la humanidad se convirtió en mortal hasta hoy día. Por lo tanto, estimada Iglesia de Dios, esa debe ser nuestra esperanza final en lo que buscamos a Dios. Sigamos adelante, confiemos en Dios, refugiémonos precisamente bajo la sombra de Él. Pidámosle ayuda. Él reconoce que somos deficientes. Él sabe que nos atemorizamos, que nos asustamos. Y Él es como un Padre maravilloso que ama a sus hijos y nos protege. Y les puedo mencionar algo ya para terminar. En una oportunidad Jesús le decía así a Israel: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Dios, estimada Iglesia de Dios, Dios, estimada persona que está escuchando, Dios quiere protegernos a todos. De nosotros depende. Buscamos la protección de Dios, ahí está la protección de Dios. Dios nos ama a todos. Estimada Iglesia de Dios, gracias por vuestra atención. Estimada persona también, gracias por vuestra atención. Y espero en el Señor que esto venga a fortalecer nuestra esperanza en ese Dios verdadero que hizo los cielos, que la creó, la formó y la compuso para ser habitada. Ese es Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo, que Él dio en propiciación de nosotros como personas. Dios bendiga su palabra. Iglesia de Dios, que Dios le siga protegiendo, que Dios le siga bendiciendo. Estimada persona, esperamos para usted también que Dios le bendiga grandemente. Refugiémonos en el Señor y el Señor estará con nosotros. Él nunca nos desatiende, estimados hermanos. Paz, estimada Iglesia de Dios.